Más de 330.000 estudiantes, más de 23.000 docentes, más de 13.400 trabajadores no docentes. Una radio, un programa. Hay señal por Radio UBA. Estás en Hay Señal en Radio UBA y 8 estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, de las Facultades de Derecho, Económicas y Sociales, fueron premiados como delegación distinguida en una competencia internacional de las Naciones Unidas. Se realizó en Nueva York, es la más importante y antigua del mundo y contó con la participación de más de 200 universidades. La delegación de la UBA logró el mayor número de premios obtenidos por la institución en una sola edición, 5 premios. Mejor documento de posición en ECOSOC y la tercera comisión de la Asamblea General, mejor delegación en la primera y tercera comisión de la Asamblea General. Es la tercera participación consecutiva de la universidad que suma 11 premios en total. Debido a esta premiación, le damos la bienvenida a Pilar Saxon. Ella es estudiante de Ciencias Políticas en la Facultad de Ciencias Sociales, y a Facundo Donati, estudiante de Derecho de la Facultad de Derecho, que participaron de esta competencia internacional. Hola Pilar, hola Facundo, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por venir. Y también le damos la bienvenida a nuestro compañero Agustín Boteatos, productor aquí de la radio de la Universidad de Buenos Aires, que nos va a contar un poco también por qué están ustedes aquí, ¿no? El tema de los informes que está haciendo la universidad. Bueno, Lu, buenos días. Vos sabés perfectamente que la radio hace un tiempo que viene produciendo una serie de informes que tocan algunos temas que son de actualidad, que están en agenda, pero desde una perspectiva universitaria, con profesionales de la UBA, y que también apunta a explicar algunos temas que por ahí, cuando los medios tradicionales los informan, no dan detalles específicos sobre el funcionamiento de un montón de esos temas. Estábamos trabajando en un informe específico sobre la ONU para un poco esto, para desentramar cómo funcionan las Naciones Unidas, cómo funcionan las comisiones, las resoluciones y demás, y nos encontramos con esta noticia que estaba sucediendo en el momento la representación de la UBA en un certamen muy importante a nivel internacional. Por supuesto, no podíamos dejar pasar esta oportunidad y por eso también están los representantes, los que participaron acá. Bueno, entonces vamos a comenzar a hacerles algunas preguntas, chicos, porque obviamente para saber de qué se trató esta competencia internacional, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de selección a partir del cual se conformó la delegación que viajó a Nueva York? Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a la radio por invitarnos y por dejarnos compartir esta experiencia. Bueno, en principio, Ciencia Política, la Facultad de Realidades Sociales, es la primera vez que participa en una experiencia así. Se hizo una convocatoria donde primero se mandaron currículums, luego de ahí se hizo una selección. A partir de eso luego se hizo un modelo simulacro donde, bueno, nos dieron países, nos dieron un tópico, en este caso fue el acceso al agua y el saneamiento, y luego a partir de eso, bueno, se dieron los países y se simuló una asamblea general para luego pasar a un proceso de entrevistas donde ahí se redujo la cantidad de seleccionados y luego se terminaba concretamente de seleccionar a los participantes que iban a ir a ENMUN. Ok, a partir de ahí, ¿en qué momento se enteran a qué país van a tener que representar en Nueva York? ¿Y cómo fue el proceso de investigación y también de el armado de sus presentaciones para representar a un país que por ahí uno no tiene tantas referencias, que es Guinea Ecuatorial, ¿no? Que imagino le añade una complejidad. Bueno, la noticia de que la universidad iba a representar a la República de Guinea Ecuatorial llega, nos la dan el último día que nosotros estábamos haciendo lo que se llama el intramural, que es la competencia interna para seleccionar a los que van a representar a la universidad. Y el proceso de investigación duró aproximadamente 4 meses y medio, en donde nosotros nos interiorizamos en la dinámica política, económica y social del país. Después, si quieren, profundizamos en lo complejo que es trabajar esas aristas en Guinea Ecuatorial. Y después profundizar también la investigación de los tópicos que cada uno tenía asignado y ir haciendo como un trabajo embudo en donde convergen
la dinámica política y la ideología o la idiosincrasia del Estado con el tema que uno va a querer llevar a discutir allá, y uno elabora propuestas la propuesta y digamos la postura del Estado en ese tópico en particular. ¿Y cuál fue ese tema que terminaron decidiendo? Bueno, cada uno tuvo roles en distintas comisiones. Por ejemplo, Victoria Castro e Ignacio Ullúa estuvieron en la Asamblea General Primera, debatiendo las medidas de confianza mutua, lo que se llaman los Confidence Building Measures. Milagros Rey y Ayur Nufuri estuvieron en la segunda comisión de la Asamblea General, debatiendo el acceso al agua. Francisca Ciucci estuvo en la segunda debatiendo cuestiones financieras, Milagros y Ayur en la tercera debatiendo el acceso al agua, Pilar en ECOSOC con cuestiones de género, Iván Berajá en UNEA debatiendo cuestiones sobre sistemas alimentarios, y en mi caso en la comisión de la OPCW, que es la Organización de Prohibición de Armas Químicas, debatiendo sobre el acceso de armas químicas a actores no estatales. Cabe destacar que en este tipo de comités también se van a presentar diferentes estrategias, porque las formas de tratar estos problemas van a ser distintas, ya que se simula de la mejor manera a las Naciones Unidas, y vamos a tener distintas estrategias pensando también en cómo es la personalidad de cada uno. Yo le llamo al modelo ONU en general el juego del todo, porque convergen estrategias, investigación, formas de hablar, formas de debate, que converge básicamente todo ahí. Chicos, ¿y el modelo es representativo de las actividades reales de la ONU? Me animaría a decir que es el más fiel de todos, más allá de que es la competencia más antigua de simulación de Naciones Unidas y la única auspiciada oficialmente, es la que más se acerca a lo que es una dinámica real de Naciones Unidas. Hay que tener en cuenta que en Naciones Unidas hay una dinámica que allá los diplomáticos le llaman la sala, que es lo que nosotros llamamos el debate formal, que es lo que se suele ver en los videos, en la tele, en redes, que son los diplomáticos sentados en un salón grande, generalmente semicircular, donde uno pasa un estrado, da un discurso. Eso es la sala, eso es lo que nosotros llamamos el debate formal. La sala en Naciones Unidas se rompe en algún momento, se pasa a cuarto intermedio, se sale y se abren distintas negociaciones que pueden suceder en cafés, en oficinas, en distintos ámbitos más libres. Nosotros tenemos una instancia que es la sesión informal, que nos quedamos en la sala y que empezamos a tener un proceso de negociación ahí mismo, más endógeno, pero bueno, también la dinámica propia de la competencia requiere de ese cronograma. Digo, no hay forma de romper la sala y bueno, cada uno se va a un café, no hay forma, porque son más o menos entre 200 y 400 personas por comisión, entonces es imposible así. Ustedes recibieron la distinción como delegación distinguida justamente. ¿Saben más o menos? Imagino que sí, pero si recuerdan ahora los criterios que tomó el jurado o en el reglamento, ¿qué criterios fueron calificados finalmente para esta distinción? Bueno, en este tipo de criterios, primero hubo un proceso previo, que es el proceso de investigación, antes de ir a la competencia, donde se entrega un documento de posición. El documento de posición significa, a grandes rasgos, es la posición de tu país respecto a los tópicos que nosotros teníamos en los diferentes comités. Entonces, si uno tiene muy buenos documentos de posición por delegados, ya desde ahí tiene un buen punto de partida. Luego, a partir de ahí, en la competencia, se premia la habilidad de negociación, la habilidad de, cuando estamos en la sesión formal, como dijo Facu, de poder dar buenos discursos, dar buenas alocuciones, de qué manera decimos esos discursos, teniendo en cuenta que era todo en inglés, así que el tema del lenguaje también es importante. Es básicamente tener un buen esquema diplomático y saber qué estrategias usar, cómo decirles, y tener más que nada esa habilidad de negociar en las sesiones informales y de poder crear tus hojas de trabajo y de converger y de juntar a la
mayor cantidad de delegaciones posibles en una hoja de trabajo para terminar en una propuesta general. Eso es lo que te hace ganar, que nos hizo ganar a todos como delegación distinguida, y eso es algo que las presidencias lo están viendo constantemente. En las sesiones informales, si bien estamos en la misma sala, las delegaciones, los delegados se van para distintos lados de la sala y las presidencias bajan y ven y puntúan en base a esos criterios cuáles son los mejores delegados. Y si tuvimos con estos mismos criterios una buena participación y buenas habilidades de negociación, debate, todo lo que ya he dicho antes, se puede llegar a tener una mención distinguida. Y con respecto a las otras universidades, ¿cómo fue la experiencia? ¿Eran públicas? ¿Conocían a la UBA? La mayoría de las universidades que participan en ENMUN, que es el nombre de la competencia, son universidades de gestión privada, generalmente no financian la participación de los alumnos. Muchos, principalmente los latinoamericanos, conocían a la universidad y obviamente como nosotros se nos inflaba un poquito el pecho porque son de la UBA ustedes, como nos miraban con cierto respeto. Después lo que es el hemisferio norte, en general no había mucho conocimiento. Sí, yo recuerdo las caras de asombro, no sé si a vos te tocó, Pili, pero las caras de asombro cuando todos les decíamos que veníamos de una universidad pública y gratuita. Era alucinante encontrarse con ese contraste de estudiantes de Alemania, de Italia, de Francia, de donde sea, y te preguntaban, bueno, pero ¿cómo costeás? No, los estudios son públicos y gratuitos. Y generalmente derecho, en mi caso, es una carrera bastante cara en otros países y todos atónitos, y cuando les mostramos quizás los ranking QS, que son como los que más se publicitan, no lo podían creer, ninguno. Me interesa, ya que estamos ahora yendo más para este lado, después de la parte más institucional, también lo personal, porque debe haber sido una experiencia alucinante donde conocer en tan poco tiempo personas de tantos países y además entre ustedes, porque imagino que antes tampoco se conocían y después de 4 meses de investigación, un montón de tiempo trabajando allá, se ha generado un vínculo. ¿Qué les queda de todo eso? Y también preguntarles si hubo momento durante todo este trabajo para el disfrute. Imagino que sí, siempre lo hay, pero con la seriedad del caso, por ahí imagino también se dificulta, ¿no? Poder disfrutarlo, sentir que estás en un lugar que la estás pasando bien. O si eso viene después. Bueno, primero voy por la parte quizás de nuestro equipo y luego voy más para la parte de la competencia y de la parte de las universidades en general. Para nuestro lado, cuando nosotros nos conformaron, cuando nos eligieron, nos presentamos todos en ese día de diciembre donde estábamos todos muy contentos, muy esperanzados, que yo creo que ninguno lo podía creer por esta semejante oportunidad, estábamos muy felices y con el tiempo nos dimos cuenta que somos personalidades distintas y eso es lo que hace también un muy buen equipo. Somos personalidades distintas, pero también somos personalidades que están abiertas al debate. Somos personalidades que, si bien pensamos de manera distinta, tenemos diferentes ideologías, la importancia de tener debates constructivos y en base a eso formarnos, porque también tengamos en cuenta que no es solo la ideología, sino también son las carreras, son diferentes perspectivas, son diferentes modos de ver una investigación y de ver a las ciencias sociales, entonces ya por ese lado convergen diferentes perspectivas. Entonces desde ese lado es muy interesante. Y desde el lado humano, la verdad es que se ha creado un vínculo muy lindo. Pensá que nosotros tuvimos casi todo el verano, estuvimos todo el verano juntos, sí, todo el verano, hasta sábados inclusive, de 10 de la mañana a 10 de la noche, juntos, debatiendo, viendo si esto estaba bien, si esto estaba mal, qué te parecía, porque no trabajábamos individualmente, si bien cada uno tenía su tópico, no trabajábamos individualmente. Siempre pedíamos como, che, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece lo otro? ¿Qué pensás de esto? ¿Qué pensás de cómo está escrito el otro? Y el proceso de investigación también fue parte de todos, también con los tutores, que fueron gran parte del proceso de investigación porque nos han guiado.
Entonces, desde la parte humana se ha creado un gran vínculo y la verdad que esas personalidades, y un agradecimiento a los tutores porque han conformado un gran equipo y la verdad que el resultado fue excelente y estamos muy contentos de que no solo ganamos como universidad, sino también nos sentimos ganadores también con este grupo humano que se formó, que fue muy lindo. Y de la parte de las universidades, fue muy interesante ver las diferentes perspectivas culturales que pueden tener sobre diferentes temas. Si bien esas mismas universidades no representaban a su país, como nos tocó en nuestro caso, de todos modos tenían diferentes perspectivas y formas de tratar el tema. Las universidades siempre fueron muy abiertas, nunca tuvimos un problema, un dilema. Siempre tenían ese espíritu Enmun, como se le dice en la competencia, que es ese espíritu de negociación, de charla, de diplomacia, de estar abiertos a diferentes perspectivas. Entonces, por lo tanto, también nos hemos llevado también de diferentes delegaciones y de universidades unos grandes recuerdos. Cabe aclarar que a la delegación de la Universidad de Canadá era la delegación de Argentina, nos hemos encontrado con ellos, y una chica que vivía en Canadá era argentina y era de La Plata, de donde soy yo. Entonces fue muy lindo encontrarme con algo así. Y la verdad que desde las dos partes uno se lleva unos recuerdos muy lindos. No fue solamente ganar, para nosotros ganar el título de delegación distinguida, sino es decir, mirá todo el recorrido que hicimos para atrás, mirá cómo nos construimos como equipo, mirá cómo no nos conocíamos ni las caras y construimos esto y ganamos esto en equipo, porque esto es 100% del equipo. Ninguno de estos premios se podría haber logrado sin el equipo. Ninguno gana solo acá. Todos los premios son de todos. Y después de esta experiencia, ¿se imaginan teniendo una carrera diplomática profesional? Qué buena pregunta, ¿eh? Como dirían en CQC, qué buena pregunta, Mario. Me parece que es un poco algo inevitable pensar o proyectarse uno mismo trabajando en algo relacionado. Creo que hay algo que es homogéneo a todo el equipo, que es una profunda vocación por lo público. Y a vocación por lo público me refiero a esta cuestión de sentir orgullo al estar yendo a representar algo tan importante como es, en nuestro caso, para nuestro país, la Universidad de Buenos Aires. Tuvimos la suerte de encontrarnos 2 veces con la misión permanente de Argentina ante las Naciones Unidas, y creo que todos nos fuimos con la misma sensación de qué increíble poder ser la voz de Argentina en estos recintos. Y más allá de lo que quizás a uno le podría gustar, la carrera diplomática, el fondo, quizás hasta sentimental, es ese. Queremos hacerlo, sí, porque queremos representar a nuestro país en el exterior. ¿En dónde? Y donde se nos necesite. Quizás será desde acá, desde la Cancillería, será trabajando desde cualquier otro ámbito. Yo creo que los 8 apuntamos más o menos a lo mismo, que es hacer eso. Chicos, muchísimas gracias por haber venido al programa. Agustín, ¿querés hacerles alguna pregunta más? No, me parece, la verdad, me encantó esta experiencia de poder entrevistarlos. Lo que sí, mencionarlos a todos, porque vinieron 2 en representación de la delegación, pero son más: Ignacio Ullúa, María de los Milagros Re, Victoria Sofía Castro, bueno, Facundo Donati, que estuvo, Ayur Noufouri, ¿no? Pilar Saxon, que también estuvo con nosotros, Iván Matías Berajá y Francisca Paz Ciuchi. Y si ustedes no se quieren nombrar también a los tutores. Sí, bueno, el agradecimiento a los tutores es a Agustina Vázquez, que fue la head coach del equipo, que fue la que nos acompañó, a Félix Samoilovich, a Juan Martín Benavides, Luciana Rubacha, Martina Nazanovsky, Santiago Eriksen. Vale destacar que ellos son participantes, todos los tutores son participantes de ediciones anteriores. Bien. Es un dato también interesante. Todos los tutores. Ustedes van a ser tutores de la próxima, seguramente. Exactamente. Sí, bien. Sí. Muy bien. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido aquí a iSeñal en Radio UBA. Y bueno, en esta entrevista vamos a decir por qué fue, ¿no? 8 estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, de las facultades de Derecho, Económicas y Sociales, fueron premiados como delegación distinguida en una competencia internacional de las Naciones Unidas que se realizó en Nueva York.